Este primer día hábil del mes de junio, lunes 3, obviamente revisando todos los pormenores, reacciones en torno a lo que fue la tercera cuenta pública del presidente de la República, Gabriel Boric. Y vamos a abordar lo que fue este discurso en materia de derechos humanos y para eso saludamos a nuestro siguiente invitado que está acá en estudio, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, el abogado Rodrigo Bustos, a quien le damos la bienvenida. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido acá a la radio nuevamente. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Claudio. Sí, no, gracias a ti por venir a esta hora de la mañana y para conversar respecto de lo que fue esta cuenta pública. Y antes de entrar derechamente en lo que fueron los tópicos que abordó el presidente en materia de derechos humanos, quería preguntarte en primer lugar respecto de este tema que obviamente ha generado muchas reacciones luego del discurso del presidente, pero abordarlo desde la perspectiva precisamente de los derechos humanos. Estamos hablando de este anuncio de eventualmente presentar un proyecto para avanzar hacia el aborto legal, aborto libre también como se le califica por parte de algunos sectores. ¿Cómo ves ese anuncio y también las reacciones que genera? Bueno, ese, Claudio, es uno de los aspectos que desde Amnistía Internacional consideramos que es un anuncio muy positivo desde una perspectiva precisamente de derechos humanos, porque cuando hablamos de aborto estamos hablando de algo relacionado con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la posición de Amnistía Internacional es que las mujeres tienen que tener el derecho a poder decidir qué hacer con su propio cuerpo, a poder tomar las decisiones respecto si seguir o no un embarazo. Y en ese sentido creemos que es un anuncio importante, valioso desde una perspectiva de derechos humanos. Y sobre las reacciones que ha producido Claudio, te diría que en general cuando se habla de anuncios vinculados a los derechos de las mujeres, muchas veces se dice que no es el momento correcto o que hay otros temas más relevantes que le preocupan a la ciudadanía, pero que estos temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres en realidad veámoslo en otro momento. Y nosotros y nosotras desde Amnistía creemos que esa no es la perspectiva correcta y nos parece muy importante que se haya anunciado que se enviará este proyecto de ley. Queremos conocerlo, queremos participar en la discusión en el Congreso Nacional. Esperamos que sea un debate democrático y un debate en el que, por cierto, estén presentes los estándares internacionales de derechos humanos. Ujú. Ahora, no solamente estuvo este anuncio en torno a la ley de aborto, a avanzar a un aborto legal, sino que también respecto de correcciones a la actual legislación, al aborto de tres causales que principalmente por esta objeción de conciencia no se ha podido aplicar de la manera en que a lo mejor se hubiese esperado que se hiciera. ¿Por dónde deberían pasar esas modificaciones a su juicio, Rodrigo? Por cierto, ha sido una preocupación de Amnistía Internacional en estos años de implementación de la ley de aborto en tres causales, porque efectivamente la objeción de conciencia se ha convertido en un obstáculo muy importante para que las mujeres puedan ejercer el derecho al aborto en estos tres casos que son, recordémoslo, muy extremos. Chile no tuvo ni siquiera estos tres causales por muchos, muchos años. Y después con la implementación de esta ley, la verdad es que se ha dificultado el ejercicio de las mujeres del aborto en estos tres casos porque hay localidades donde prácticamente hay muy pocos médicos que no hayan realizado la objeción de conciencia, especialmente respecto de la causal de violación. Y eso nos parece del todo vulneratorio de los derechos humanos de las mujeres. La objeción de conciencia no puede significar una facultad de no cumplir la ley cuando además eso implica vulnerar derechos de las mujeres como en estos casos. Ujú. Rodrigo, bueno, el presidente dedicó la última parte de su discurso a hablar de temas que tienen que ver con los derechos humanos. Hay varios puntos que vamos a abordar, pero partamos con lo que señaló respecto de la situación que está ocurriendo actualmente en Gaza. Señaló y reiteró el mandatario la preocupación que su gobierno ha tenido en torno a este tema desde que comenzaran
o desde que comenzara esta ofensiva israelí en el mes de octubre pasado, a partir de este ataque que efectuó un grupo de milicianos de Hamas, anunció que Chile va a respaldar la denuncia que a su vez había interpuesto o ha interpuesto Sudáfrica ante la Corte Penal Internacional. ¿Cómo ves ese anuncio, Rodrigo? Valoramos el anuncio del presidente Boric porque nuestra organización ha planteado que efectivamente estamos en presencia de crímenes de guerra que se vienen cometiendo desde post 7 de octubre, después del ataque que nuestra organización también rechazó de Hamas, y también hemos instado a Hamas a liberar los rehenes de manera incondicional. Pero después de eso y antes de eso, lo que ha habido es una ocupación ilegal por parte del Estado de Israel, es una política de apartheid, de opresión permanente y discriminación contra el pueblo palestino. Y después ha habido crímenes de guerra, ataque masivo, indiscriminado, con ya más de 35.000 personas muertas, muchas de ellas niños y niñas. Y por lo tanto, lo que creemos es que en este momento es fundamental lo que puedan hacer la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. Lo que ha anunciado el presidente Boric es que Chile sería parte del caso que se inició en la Corte Internacional de Justicia por la demanda que presentó Sudáfrica. Nos parece muy valorable porque en este momento es fundamental que desde la comunidad internacional se agoten todas las instancias para terminar esto, donde tal como han dicho los tribunales internacionales, hay varios elementos que nos hacen pensar que lo que se está cometiendo es el crimen de genocidio por parte del Estado de Israel. Y en ese sentido, ¿debiera aumentar la presión desde nuestro país en este sentido? Lo pienso a partir de las decisiones que han tomado otros estados de, por ejemplo, cortar relaciones diplomáticas con Israel. Desde Amnistía Internacional no hemos planteado algo de ese tipo a los estados, sí, sí en el sentido de que hay que evaluar todo tipo de medida que en este momento pueda servir para terminar con estos crímenes de guerra por parte del Estado de Israel. Si eso implica reevaluar las relaciones diplomáticas, es algo que tienen que decidir los gobiernos y puede ser una alternativa. Otra cuestión que sí hemos planteado con firmeza es que todos los estados tienen que terminar con todo tipo de transferencia de armas al Estado de Israel, porque si no son cómplices de los crímenes de guerra que se están cometiendo. Y Naciones Unidas debe actuar. Lamentablemente, en muchos casos, el veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se ha convertido justamente en un obstáculo para llevar adelante medidas más concretas, más eficaces, para terminar con esta barbarie que se está cometiendo día a día. Vemos como muchos niños y niñas simplemente son asesinados por estos ataques indiscriminados que lleva a cabo el Estado de Israel. Estamos conversando con el abogado, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos. Estamos completamente en vivo e en directo. Rodrigo, te voy a pedir si puedes acercarte un poquito a hablar más derecho al micrófono, que el equipo técnico me está dando esa instrucción. Hay varios temas, así que vamos a ir un poco rápido, Rodrigo. Respecto de lo que se anunció en temas ya más internos, el trabajo que se ha hecho en torno al Plan Nacional de Búsqueda, esta noticia también del inicio de la expropiación de terrenos o de una parte de los terrenos de Villa Baviera, un trabajo que se está haciendo en conjunto con el gobierno alemán, esta mesa de trabajo en torno a las adopciones forzadas, los cambios en los protocolos y las directrices a la hora de reclutar conscriptos para el servicio militar. ¿Cómo vieron ese conjunto de medidas? Bueno, la verdad es que hay anuncios que, primero que nada, en una cuenta pública, lo que un gobierno hace es rendir cuenta de lo que ha hecho. Y por otra parte, hay anuncios respecto de lo que se viene. Y desde Amnistía Internacional lo que hemos hecho con una primera mirada es valorar algunas de las cosas que se han venido haciendo, algunos anuncios, pero también señalar que hay pendientes, ausencias importantes en el discurso presidencial del pasado sábado. Respecto a los anuncios que creemos que son positivos desde una perspectiva de derechos humanos, sin lugar a duda, está el continuar el trabajo del Plan Nacional de Búsqueda, que está avanzando con varias etapas. Creemos que es fundamental lo que se está haciendo. También, por cierto, la creación de esta comisión de verdad respecto de la violación a los derechos humanos en los centros de Sename.
esta otra comisión, instancia que va a ver cómo se crea respecto de la adopción irregulares previa a 1990. Se estima que puede haber al menos 20.000 casos. Muchos de esos casos pueden ser casos no simplemente de adopción irregulares, sino incluso de tráfico de personas. Y por otra parte, hay otras medidas positivas, como esto de la expropiación de Villa Baviera, además para convertir algunos de estos espacios en sitios de memoria, un trabajo con el gobierno alemán y que tiene que ser en conjunto con los y las familiares. Y bueno, lo que hablábamos del aborto anteriormente también es un anuncio muy importante a nuestro juicio. Y también este llamado a votar la ley antidiscriminación en los próximos días de manera positiva por parte del Congreso. Son todas medidas o anuncios que van en la dirección correcta, Claudio. Pero también hay pendientes, también hay ausencias que nos parece muy importante hacer ver y que tienen que ver especialmente con todo lo relacionado con lo que nos dejó el estallido social en materia de derechos humanos. Hay muchos y muchas que hoy día tratan de borrar eso, de lo que realmente ocurrió. Decir que solo hubo hechos de violencia, pero no fue así. Hubo manifestaciones pacíficas y hubo graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos. Y respecto a eso, la verdad, hubo ausencias lamentablemente que persisten en las medidas que no ha anunciado el gobierno. Llama mucho la atención esas ausencias, Rodrigo, tomando en cuenta el énfasis que al inicio de esta administración tenía el gobierno respecto precisamente de esos temas. Llama mucho la atención, Claudio, porque es algo que está en el programa de gobierno. Es algo que en el primer mensaje presidencial, la primera cuenta pública, apareció de manera bastante robusta, señalando que iba a haber un proceso de diálogo con los familiares, con las víctimas del estallido social, de la violación a los derechos humanos, algo que se hizo después. En la segunda cuenta pública no se menciona en absoluto la violación de derechos humanos del estallido, y el sábado pasado se mencionó de manera muy escueta, pero sin mayores anuncios. Y la verdad es que cuando nosotros nos encontramos con las víctimas, con quienes perdieron la vista, con quienes tuvieron lesiones oculares, quienes fueron víctimas de violencia sexual, de golpizas brutales, recordemos el caso de Mario Acuña, de familiares de personas asesinadas, se sienten absolutamente abandonadas por el Estado de Chile. Y lamentablemente este anuncio era una oportunidad más para que el gobierno señalara qué se iba a hacer en concreto con ese trabajo que se hizo de diálogo con las víctimas para después no llevar adelante una política pública de reparación integral, que es lo que corresponde de acuerdo al propio programa de gobierno y a las obligaciones internacionales que tiene el Estado de Chile en esta materia. Y en ese sentido, Rodrigo, concretamente, ¿qué aspectos hubieses querido escuchar en el discurso respecto de estos temas? Bueno, en primer lugar, respecto a lo que venía señalando, en materia de reparaciones, lo que ha existido hasta ahora fue el programa PIRO, que después se denominó programa Pacto, pero que tiene medidas muy escasas, muy insuficientes respecto de las víctimas en cuanto a las prestaciones tanto físicas como de salud mental, indemnizaciones. Después existieron las pensiones de gracia, que recordemos todo lo que ha pasado. Hay personas a las que se le han quitado las pensiones de gracia precisamente porque nunca fue realmente una política de reparación. Entonces, lo que habríamos esperado el anuncio, tal como se hizo respecto del aborto, de un proyecto de ley de reparación integral, que es algo que justamente ha venido impulsando la senadora Campillay y entre otras cosas por eso dijo que no iba a ir a la cuenta pública, o un conjunto de medidas administrativas que justamente implicaran que el Estado y el gobierno se iban a hacer cargo de reparar a las víctimas. También en cuanto a la reforma carabinero, es verdad que hay un proyecto de ley respecto al Ministerio de Seguridad Pública que creemos que es positivo, puede tener mejoras, pero es positivo, que ha habido algunos otros proyectos de ley, pero recordemos que tanto Naciones Unidas, Human Rights Watch y por cierto Amnistía Internacional recomendamos una reforma profunda a Carabineros de Chile, y hoy día la verdad eso no está en la agenda y lamentamos que de nuevo se haya perdido una oportunidad para avanzar en eso, porque eso no es, Claudio, contra Carabineros de Chile. Eso es en favor de tener una policía que sea más eficiente para hacer su trabajo y que sea respetuosa de los derechos humanos. Y en ese sentido, ¿qué ha faltado por parte del Ejecutivo para poder seguir impulsando estos temas? ¿Real voluntad? ¿Es culpa de factores externos? Lo que hemos visto, la oposición que han tenido, por ejemplo, en el Parlamento.
¿Cuál es el diagnóstico que tiene? Probablemente son un conjunto de factores. Sin lugar a duda, la oposición no ha estado con la mejor disposición de debatir una serie de temas, no solo estos, sino, y aprovecho de decírselo también a la oposición en ese sentido, que pareciera haberse olvidado de las causas del estallido social y esas causas siguen plenamente vigentes. Por lo tanto, una reforma a las pensiones para que hayan pensiones dignas para todas las personas adultas mayores en nuestro país es algo absolutamente insoslayable. Y ahí, por cierto, que es la oposición la que ha cortado la sal y el agua, como se dice, pero no lo está haciendo el gobierno, lo está haciendo las personas que requieren de pensiones dignas. Por lo tanto, ese es un factor, probablemente, las dificultades con la oposición, en no tener mayoría en el Congreso, pero también, Claudio, creemos que hay medidas que no dependen solo de lo legislativo, en materia de reparación, en materia de reforma policial y en otros ámbitos, donde el gobierno lamentablemente, quizás porque hoy día hay un clima político distinto al que existía hace 2 años, hace 3 años, no ha avanzado, pero ahí creemos que tiene que tener presente, como decía antes, no solo su programa de gobierno, sino las obligaciones internacionales que tiene Chile en esta materia. Uh-huh. Bueno, Rodrigo, queremos agradecerte el tiempo que has tenido para conversar con nosotros, para hacer este breve repaso, ¿no?, respecto de lo que fue la cuenta pública del presidente Gabriel Boric en temas de derechos humanos, lo que se dijo, pero también lo que no se dijo. Ya vamos a tener más adelante tiempo de ir profundizando cada uno de estos puntos, porque cada uno por sí solo da para un bloque entero. Así que agradecerle, Rodrigo, la disposición que tiene siempre para con la radio, y está más que invitado para una próxima ocasión. Que esté bien. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Y nosotros también comenzamos a despedir esta primera edición de Radioanálisis en esta jornada de día lunes 3 de junio del año 2024. Quedamos pendientes de varios temas, entre ellos, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el Centro de Justicia con la formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Vamos a estar hablando de ello, pero por supuesto también de todos los temas que marquen esta mañana de día lunes 3 de junio. Siga nuestra sintonía, porque en breves instantes el regreso más esperado, Antonella Esteves, que vuelve acá a Semáforo, va a estar aquí en unos minutos más junto a todos nosotros y nosotras, y por supuesto también acompañe la programación de Radio Universidad de Chile, de la red de radios que piensan, y Chile TV, durante toda esta jornada. Me reencuentro con ustedes a las 13 horas en la segunda edición de Radioanálisis, y mañana temprano, como siempre, a las 7 en